Buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan? Va. ¿Ya leyeron la práctica? ¿Tienen alguna duda? Ley para la privacy y transferencia de datos, pero son funciones que tenemos que tener a la hora de implementar. Fíjate que no te escucho muy bien. Bueno, pero vamos a ver. La bueno, la práctica es básicamente crear, vamos a ver, van a ser uno, dos, tres. Van a ser tres módulos de kernel, los cuales mediante estructuras que ya trae el kernel de Linux, van a obtener esa información y van a crear archivos en el proc que ustedes después van a leer. Aquí en las consideraciones dice que la información se debe obtener obligatoriamente por medio de los módulos de kernel que ustedes van a crear y sus respectivas estructuras. Y está prohibido el uso de archivos ya existentes en el directorio proc. Pueden usar el directorio proc, pero con archivos que ustedes usen, ¿verdad? Entonces, ahí está. Les iba a dar un ejemplo. Sí, mira mi pantalla ahorita. Solo que no tengo el chat aquí a la mano. Aquí está. Vale. Entonces, les voy a hacer un ejemplo de lo que tienen que hacer. Aquí tengo ya creado uno. Va. Empezando por, se crea un archivo, aquí en el escritorio los tengo, el ram.c y un makefile. Entonces, en el ram.c, ustedes primero van a necesitar estas librerías. Esta librería, la primera, es para poder crear un módulo de kernel y usar funciones para los módulos del kernel. Esta obviamente es para entrar a las estructuras del kernel. Esta es para manejar el file system. Esta para el file system de la carpeta proc. Y aquí hay otros que no los vamos a utilizar ahorita, pero les pueden servir a ustedes en los otros módulos. Entonces, lo primero que se debe de hacer es que vamos a definir un archivo que se va a guardar en el proc, que tiene ya su propio nombre, que es fileproc, y le vamos a poner un nombre. En este caso va a ser ramsopes2, le vamos a poner. Y
Vamos a crear una variable que va a ser una estructura de tipo sysinfo. Sysinfo lo que es la estructura que el kernel nos provee para obtener información del sistema. Y nosotros vamos a tener eso en esta variable, en la variable i. Ahora, lo siguiente que se hace en un módulo de kernel, hay que tener dos funciones que son esenciales, que es el módulo init y el módulo exit. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas funciones? Vamos a llamar a otras funciones que nosotros vamos a crear, que se van a ejecutar cuando se inicie el módulo o cuando se termine el módulo. Entonces, cuando se termine el módulo, vamos a poner la función y aquí vamos a poner. Ahora, esas funciones las vamos a crear ahorita. Va. Entonces, ahorita creamos la función que es de tipo salida y que se llama clean function, va. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a usar la función remove-proc. Entonces, vamos a remover el archivo que estábamos usando en el proc y vamos a imprimir un mensaje. Estos mensajes son los que se imprimen en la terminal. Vamos a poner módulo eliminado. Más. Y obviamente tenemos que crear nuestro método para iniciar, ¿verdad? Que sería es que vamos a hacer, vamos a imprimir un mensaje. Lo primerito, ¿va? Vamos a poner info. Ahora vamos a usar una función que se llama proc create, que sirve para crear el archivo proc en el proc, ¿verdad? Entonces vamos a mandarle esto, 0, 1, y una función que nosotros vamos a crear ahorita. Es una función, es una estructura, perdón. Vamos a ver. Ah, no, sí es una función.
Se me desconectó. Pero ya regresó. Va. Perdón, seguimos, va. Entonces, ya creamos la función para terminar el módulo y la función para iniciar el módulo. Ahora, la función para iniciar el módulo, imprime un mensaje de que el módulo fue cargado, crea el archivo proc que van a usar ustedes para crear la página y imprimimos otro mensaje de que sí, de en dónde se creó el archivo. Va. Ahora, mem.info que tenemos aquí es otra función que vamos a utilizar. Vamos a ver. Eh, el meminfo fops es como cuando se usa el comando, creo que se llama use, el comando en Java para eh, darle atributos a varias cosas sin llamarlo a cada ratito. Entonces vamos a poner punto owner. Al momento de que se abra el archivo, vamos a llamar a otra función que vamos a crear, que se llama info, info, proc, open. Estos que estoy agregando ahorita ya son propios de las librerías que importamos. Ahora vamos a crear la función esta. Con el meminfo proc open lo que estamos haciendo es de que cuando se abra el módulo va a estar escribiendo un archivo eh, y lo va a estar actualizando pues consecutivamente, ¿va? Entonces ahorita lo que estamos haciendo es diciéndole qué es lo que queremos que enseñe y me confundí aquí. No, aquí es otro, aquí es struct. Ahí está.
Y por último, vamos a el más importante. Vamos a crear el método más importante, que es donde vamos a mostrar, mostrar la información que obtenemos de esta estructura. Es este. Aquí vamos a escribir, como es un ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir como que fuera formato HTML. Es 8LU. Diagonal N, coma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con formato H1 de HTML, vamos a imprimir lo siguiente, que es un atributo de la estructura i sysinfo, es total RAM, que nos va a dar, pues, obviamente, el total de la RAM que tenemos. Y vamos a hacer otro, pero que nos dé la memoria libre. Va. Ya tenemos nuestro código de la RAM y necesitamos un makefile. En el makefile lo que vamos a poner es esto obligatoriamente. Y aquí ponemos el archivo que queremos que se cree. Aquí procuren siempre usar una tabulación. No usen espacios ni nada, sino una tabulación, porque si no da un montón de conflictos eso. Esto, pues los makefile creo que en internet siempre se hacen igual, lo único que cambia es el archivo al que estamos llamando, ¿verdad? Pero en internet pueden encontrarlos y, como les digo, casi siempre son iguales. Mm, esto es lo mismo. Va. Ahora, algo que hago yo para probar estas cosas es de que lo copio en, en el champ
Y por aquí tengo, no, este no es, bueno, sí lo necesito. Y aquí tengo mi máquina de Gento. Entonces aquí vamos a usar wget, la IP. Ahí está. Y bueno, a ver si funciona. Me tiró error. Vamos a ver. Escribí mal, creo yo, esto. Se volvió a desconectar. Sí va, creo yo que sí. Ah, pero ya está. Ah, bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, me había dado error, va. Había escrito mal algo en el makefile. Entonces ahorita los tengo que cargar otra vez. Son estos. Usamos el comando make para que compile nuestro código en C. Ahora sí. Y nos creó estos archivos. Entonces, para montar un módulo de kernel, necesitamos entrar como con permisos de superusuario. Y vamos a usar el comando insmod y vamos a llamar al archivo .ko. Entonces vamos a poner ram.ko. Ahora, para comprobar de que el módulo se haya cargado, usamos el comando dmes. Y como pueden ver, aquí dice módulo cargado, archivo cargado, y aquí está el archivo, va, diagonal proc, diagonal ram sopes 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que tenemos este archivo con lo que nosotros, no, lo abrí con Visual. Lo que nosotros escribimos aquí. No, este no es. Con estos HTML donde tenemos el total de la RAM y la memoria libre. ¿Dónde está PuTTY? Aquí. Entonces, para comprobarlo vamos a hacer nano, diagonal proc, diagonal RAM sopes 2. Y como pueden ver, ahí estaba nuestro total de RAM y la memoria libre que tenemos. Ya con esta información, ustedes solo tendrían que leer este archivo y usarlo a su gusto con sus datos, va para crear el
el dashboard, donde tienen que mostrar la RAM, los procesos y el consumo de CPU. ¿Alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? No. El segundo archivo que escribí, este. Ahí está. Sí, la información se actualiza sola. Por eso aquí estaba el comando este, que lo que hace es de que pues prácticamente se va abriendo automáticamente el archivo y va haciendo todo esto una y otra y otra y otra vez. Pero sí, la información se actualiza sola y en tiempo real, por eso se crea el módulo del kernel. Ah, es cierto. Va. Ahora que ya les enseñé eso, eh, el módulo está aquí cargado y para desmontar el módulo, lo que se necesita hacer es rmmod, aunque permítame, creo que el list mod, no. Ah, no me acuerdo cuál era ese comando. Vamos a ver. Ah, ya me acordé, lsmod. Sí, aquí está. Va. Entonces, con el comando lsmod, nos va a listar todos los módulos que están montados en nuestro kernel. Y obviamente, pues esto, saber qué son, habría que chutearlos. Pero aquí está el de nosotros, ¿ve? Ahí está el módulo que nosotros acabamos de crear. Entonces, para quitarlo de ahí, vamos a usar rmmod. Y con eso ya lo eliminamos. Podemos usar, como, ¿se acuerdan de que cuando terminamos y imprimimos, va, módulo eliminado? Entonces, dms, y aquí está el mensaje de que ya eliminamos el módulo. Y eso lo podemos comprobar este, con lsmod y nos vamos hasta arriba y se dan cuenta ya no está el módulo que teníamos de la rampa. Ah, ese está en megas. Vamos a ver, ya, yo creo que ya no existe ya no debería de existir, pero sí, ya no existe, ¿eh? Entonces lo volvemos a montar, era insmod. Sí, creo que es en megas que está, o en kilobytes.
9 megas. Ah, no sé, fíjate, pero vamos a ver. Sí, igual yo creo que eso se puede cambiar. eh, Vamos a ver. Aquí tienen más, ¿cómo se llama? Mm, Creo. Aquí tenemos más atributos de la estructura sysinfo. Nosotros usamos Total RAM y Free RAM, pero hay más, hay más. Total Swap también hay, Free Swap. Este, por aquí dice, o no dice. No, no dice. Vamos a ver qué dicen ustedes. ¿Dónde dice? Bueno, sería de trastearlo más, vamos ya. Yo ahorita no me acuerdo si. Yo estoy usando Gento. ¿Y está bien? La cosa es de que con este tipo de estructuras, es que se tiene que obtener la información del sistema, crear su archivo y ustedes ya con el framework que quieran, crean el archivo, crean su página web. Eso sí, ¿qué les iba a decir? Lo pueden hacer en cualquier distro que quieran ustedes, en cualquier distribución que quieran ustedes, pero guarden la máquina virtual que hicieron porque esa la vamos a usar para el proyecto final y el único, ¿va? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos con la clase, ¿va? Entonces, vamos a hablar sobre la administración de dispositivos de entrada y de salida. Los dispositivos de hardware de entrada y de salida también son conocidos como periféricos, son elementos complejos. Eh, para hacer más fácil el trabajo de los programadores es preferible ocultar los detalles de estos dispositivos, de manera que los programas no tengan que diseñarse en función de los mismos, sino que sean independientes de ellos. Ahora, esto es lo que estábamos hablando la clase pasada, para los que fueron, sobre exactamente esto, el principio de independencia del dispositivo. Ahora, imagínense ustedes como desarrolladores que tengan que crear aplicaciones, la misma aplicación, pero con ciertas variedades, porque, para que un mouse sea compatible o para que un teclado sea compatible, para que X, Y cosa va.
es así como las aplicaciones de Android y iOS, ¿va? Que hay que hacer la misma aplicación, pero para las dos sistemas diferentes. Eh, es pérdida de tiempo, lo que está pasando ahí ya son razones de comercialización y todo eso, ¿va? Pero eh, lo que se trata de evitar eh, en general es que exista esa variedad. Entonces se trata de mantener a los dispositivos como uno solo y eh, poder hacer uso de los dispositivos de entrada y de salida sin racismo prácticamente, ¿va? Sin necesidad de que sepamos qué marca es y nada de eso. El principio de independencia del dispositivo dice que todos los dispositivos se usan con el mismo conjunto de instrucciones y se trata como un archivo. Será el software del sistema operativo el encargar de conseguir dicha independencia a través de operaciones de entrada y salida que utilizan los programas que serán independientes del tipo y modelo del periférico. Justamente lo que estábamos hablando, ¿va? En el kernel, cuando se cargan los módulos, eh, pues hay bastantes módulos que ya están definidos para los dispositivos de entrada y de salida. Y obviamente es el mismo módulo el que se utiliza sin importar cosas como el tipo o el modelo del dispositivo de entrada y de salida, ¿va? Los dispositivos de entrada y salida son manejados por el DMA. ¿Qué es el DMA? Por sus siglas en inglés, es el acceso directo a memoria. Y permite a los dispositivos de entrada y salida acceder a la memoria del sistema. Ahora, ¿qué era lo que pasaba antes? Vamos a hacer un dibujito. Antes, ese es el resultado final. Pero antes teníamos aquí no. Este amarillo es un bus de comunicación entre el CPU y la RAM. Entonces, al principio había un problema y era de que los dispositivos, digamos que aquí tenemos un teclado, un mouse, un router, unas bocinas, qué sé yo, va. Entonces, antes se conectaban directo al bus de este modo. ¿Y cuál era el problema de eso? Que el bus del sistema se saturaba. Este bus amarillo que tenemos aquí, cada vez que los dispositivos intentaban acceder a la RAM, se creaban cuellos de botella, por la cantidad de solicitudes que llevaba el bus. Entonces, la solución fue el DMA, que lo que vino a hacer fue prácticamente esto que tenemos aquí,
aquí. Tenemos varios dispositivos que se conectan únicamente al DMA y el DMA es el que se conecta al bus. Y ya es el DMA el que se encarga de administrar a los dispositivos y darles el acceso a la memoria para evitar las saturaciones, ¿va? Ahora, dispositivos de entrada como tal, tenemos el mouse, micrófono, escáner, teclado, que son medios por el cual el usuario proporciona órdenes, comandos, instrucciones y datos de diversa índole a la computadora para que ésta lo procese, ¿va? Dispositivos de salida son aquellos dispositivos que proporcionan al usuario el resultado final del procesamiento de la información, ya sea el monitor, la impresora o las bocinas. Otros dispositivos que cumplen con ambas funciones, que son tanto de entrada como de salida, pues son los discos y la red en sí. Ahora, los componentes de un dispositivo se compone de tres partes importantes, que son el componente mecánico, el controlador y el driver. Ahora, el componente mecánico pues es la parte física del dispositivo. El controlador es un circuito que interactúa con los componentes mecánicos y el driver es un software encargado de comunicar a la computadora con el dispositivo. Y para explicar un poco mejor eso, tengo aquí un dibujo. ¿Se han dado cuenta que los discos duros, perdón. Bueno, los discos duros tienen su funcionamiento mecánico, ¿va? Que son los brazos y el disco, el motor, todo eso son componentes mecánicos. Sin embargo, tienen un circuito, que este circuito es el que se encarga de manejar esos movimientos mecánicos. Este circuito es el que se conoce como controlador. Y el driver, pues ya es un software que interactúa con el controlador para tener la respuesta de los dispositivos. En esta imagen les quería mostrar cuál es el ciclo de funcionamiento con los dispositivos, ¿verdad? Entonces, aquí sobre esta línea tenemos lo que es el modo usuario, todo lo que nosotros utilizamos. Aquí está el modo kernel, que ya es algo que nosotros no vemos, pero ahí está funcionando. Y el modo kernel lo dividimos en dos con esta línea verde, que es lo que es independiente del dispositivo. Aquí no sabemos a qué dispositivo vamos a entrar. Bueno, sí sabemos a qué dispositivo vamos a entrar, lo que no sabemos es qué es lo que va a hacer el dispositivo. Cómo nos responda él no nos interesa, ¿va? Lo que queremos es que nos dé una respuesta. Y esta parte de abajo ya es dependiente del dispositivo, que ya es todo lo que el dispositivo hace en sí. Entonces, uno entra con un proceso, el proceso entra al modo kernel y cumple en el área de servicios, archivos, bloques, caché, seguridad, pasa por todos esos y llega al driver del dispositivo. Aquí se crea la barrera entre independencia del dispositivo y la dependencia del dispositivo. Perdón. Entonces, después de entrar al driver, el driver se comunica directamente con el controlador del dispositivo y el controlador del dispositivo se comunica con la parte mecánica. El driver se comunica mediante las interrupciones, que es la comunicación con el controlador. ¿Qué son las interrupciones? Si no mal recuerdo, creo que las mencionamos en el laboratorio pasado también, que las interrupciones prácticamente son números
que van a estar destinados a cierta acción en el CPU. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de la interrupción 8. Es la encargada de actualizar el reloj. De actualizar el reloj, la hora del sistema operativo, ¿va? Que ese es otro dispositivo de entrada y de salida. En esta imagen les quería enseñar de que aquí, a partir de las interrupciones, fue que nació el concepto de plug and play. Porque plug and play lo que hace es que configura dinámicamente los dispositivos. Antes, creo que les di ese ejemplo también sobre los jumpers que tenían los discos duros de tipo IDE. SATA creo que ya no vi ninguno con jumpers, pero los tipo IDE tenían varios pines que eran denominados jumpers, eran como 10 pines creo yo. Y esos jumpers servían para configurar varias cosas del disco duro. Varias de las cosas que se configuraban en los dispositivos, porque no eran solo los discos duros, también eran en las bocinas, todo se configuraba, los micrófonos. Se modificaba el IRQ, el puerto por el que trabajaba y el número de interrupción del dispositivo. Entonces, lo que hacen el plug and play ahora es de que configura dinámicamente eso, el IRQ, el puerto que se utiliza y la interrupción del dispositivo. Cada dispositivo tiene su propia interrupción, ¿verdad? Y se instala de forma dinámica el driver necesario para dicho dispositivo, ¿va? Hay dispositivos que son especiales que se salen del Guacalba, como el reloj. El reloj es un dispositivo y de hecho no hay solo un tipo de reloj. ¿Qué relojes conocen de la arquitectura completa de una computadora, tomando en cuenta el sistema operativo? ¿Nadie? ¿Nadie? Ajá, Simón. El de temporalizador, el del sistema, que es el de la BIOS, y incluso hay uno más, que es el ticker, se llama. El ticker, este reloj, pues es prácticamente el 555, digamos, o el integrado 555, que sirve para darle las pulsaciones al contador Johnson del CPU. Ese sería otro reloj. Ahora, este ticker obviamente también tiene su interrupción, que es la que yo les decía, que era la interrupción número 8. Todos los relojes tienen su propio número de interrupción. Los mouse tienen su número de interrupción. El plug and play ya les da su número de interrupción por defecto y no se debe repetir, ¿verdad? Es único para cada dispositivo. La terminal y la pantalla se toman como que fueran otro, bueno, la pantalla obviamente va, pero la terminal en sí también se toma como un dispositivo de entrada y de salida, por lo mismo de que cumple con las funciones de ambos, va, o sea, recibe comandos y nos muestra comandos. Y obviamente, pero la terminal, hablando de la terminal de los sistemas operativos antiguos que solo tenían terminal, ¿va? Y ya después con los lenguajes de programación empezó a nacer el modo texto o el modo de video. Y ¿qué?
solo eso. O sea, la terminal es parte de los dispositivos, ¿va? Otra cosa que tenemos por aquí. Bueno, aquí hablamos de las interrupciones, de cómo funciona una interrupción. Una interrupción es generada por los dispositivos para generar un evento. Siempre que un dispositivo necesita hacer algo, se crea una interrupción. De hecho, el simple hecho de mover el mouse y que se actualice la posición del puntero, eso ya crea interrupciones para poder actualizar la posición del puntero. ¿Cómo se ejecutan estos eventos? Pues cuando se recibe una interrupción, el kernel guarda el contexto actual, se determina la causa de la interrupción, se atiende la interrupción y cuando termina de atender, restaura el contexto donde estaba antes y continúa con lo que estaba haciendo. Obviamente hay prioridades y que las decide el procesador. El antónimo, digamos, de las interrupciones son las excepciones. Una excepción se refiere a eventos inesperados causados por un proceso. Por ejemplo, el acceso ilegal a una posición de memoria, ejecutar una instrucción privilegiada que nosotros no tengamos acceso, o dividir por cero, incluso también genera una excepción. Las excepciones suceden a media ejecución de las instrucciones y el sistema va a tratar de reiniciar la ejecución de la instrucción después de manejar la excepción. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Bueno, entonces la práctica les quedó clara ya. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿No tienen dudas de la práctica? Bueno, en ese caso, hoy voy a estarles dejando la tarea 2 y se entregaría creo que la otra semana. Creo que me atrasé con la tarea 2, no se las subí cuando era, pero igual van a tener la misma cantidad de tiempo para hacerla. Y la práctica también me atrasé en dárselas, pero van a tener la misma cantidad de tiempo para hacerlas, que es 2 semanas. Entonces, si no tienen dudas, eso sería todo por hoy, muchachos. Bueno, nos vemos entonces.